Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a clase más de física. Hoy día vamos con una clase sobre ecuación fundamental de la hidroestática. Hidrostática o hidroestática. ¿Ya? Veamos, ¿qué es lo que es la ecuación fundamental de la hidroestática? ¿Qué es esto? ¿De qué nos hablan? Bueno, es sumamente simple esta ecuación. Lo que nos describe la ecuación fundamental de la hidroestática, hidroestática son los fluidos que están en reposo, es básicamente la presión que siente un objeto sumergido en cierto líquido y también expuesto a la presión atmosférica. Debemos saber que cuando yo tengo un objeto que está sumergido en cierto líquido, ya vamos a poner acá una base, y además de eso, esto está abierto a la atmósfera. Hay muchos ejercicios donde te dicen que el objeto está abierto a la atmósfera o no está abierto a la atmósfera. Si está abierto a la atmósfera, significa que está sintiendo este objeto lo que vendría siendo la presión generada por la atmósfera, que la vamos a llamar PATM, ¿ya? Presión atmosférica, que equivale a algo así como aproximadamente 101.325 pascales, ¿ya? La ecuación fundamental de la hidrostática es esta que tenemos acá. Y básicamente esta ecuación nos dice que la presión absoluta, es decir, la presión total que va a sentir un objeto, va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Esta PM acá se llama presión manométrica. ¿Y qué es lo que es esto? ¿Qué es esta ecuación? Bueno, la presión absoluta es la suma de la presión que siente afuera más la presión que genera el fluido sobre el objeto, que le vamos a llamar presión manométrica. ¿Ya? Así, sumamente simple. Por lo tanto, yo puedo desglosar esta fórmula y decir que esto es la presión absoluta, o sea, o presión total, como le quieras llamar. Hay algunas personas que le llaman presión total. Y vendrían siendo, ojo, a nivel del mar, la presión atmosférica ya equivale a una ATM. Ojo, a nivel del mar, no estoy queriendo decir que siempre es una ATM. De hecho, hay situaciones, tú subes la cordillera, subes un cerro, que la presión atmosférica disminuye. O en días nublados la presión atmosférica también cambia. Pero aproximadamente se considera una ATM. Y una ATM es aproximadamente 101.325 pascales. ¿Ya? También tiene su equivalencia en barriles, o también su equivalencia en, ¿cómo se llama?, en milímetros de mercurio o en centímetros de mercurio, y así. Pero vamos a trabajar con ese valor. Vamos a asumir que una ATM, una atmósfera, equivale a 101.325. Es decir, yo puedo decir que la presión absoluta, ¿ya?, vendría siendo dicha presión atmosférica, que la vamos a dejar simplemente como PATM, más la presión manométrica, que es la que genera fluido. Y esa la vamos a calcular, voy a poner acá que PM, que es la presión manométrica, se calcula como densidad, gravedad y altura. Tú dirás, oye, pero eso ya lo hemos calculado en otra oportunidad. Sí, pero ahora te estoy diciendo que en esta ecuación se llama presión manométrica, que es la presión que genera el fluido sobre el objeto. Entonces, densidad por gravedad por H. Y listo, ahí tenemos nuestra ecuación fundamental de la hidroestática. Esta ecuación es sumamente importante y tiene una aplicación realmente importante, incluso en el área de la medicina. Por ejemplo, cuando un buzo salta a rescatar a una persona en el océano que está varios metros bajo el agua, es importante saber a qué profundidad se encontraba, porque cuando lo rescaten tienen que sumergirlo en una cámara justamente que le genera la misma presión y así evitar un problema que se genera con la sangre, pero eso lo vamos a dejar para otro video, pero lo puedes buscar y es bastante interesante lo que se genera. Entonces, ¿por qué es importante saber esa presión? Porque una persona que está sumergida en el agua está sintiendo, aparte de la presión atmosférica, que es la presión que tú estás sintiendo en este mismo instante, está sintiendo aparte una presión que genera el agua. Y aproximadamente, por cada 10 metros que tú te metes bajo el agua, esto le suma, le genera una atmósfera más de presión. Es decir, una persona que está a unos 20, 30, por ejemplo, 20 metros bajo el agua, siente 3 atmósferas de presión. Una presión manométrica de 2 atmósferas, más una presión externa que genera la atmósfera, ¿ya? Pero esos son valores aproximados porque depende netamente del tipo de agua, de la densidad del agua, entre otros factores más, pero un buen término para aproximar es que 10 metros, una atmósfera, así de simple, ¿ya? Veamos algunos ejercicios para entender un poquitito más esto. Dice, ejercicio, calcular la presión que siente un buzo a 50 metros bajo el mar. Ok, para eso vamos a calcular la presión absoluta justamente, que es lo que estábamos hablando recién. Y eso vendría siendo la presión atmosférica, ¿ya?, más la presión manométrica, ¿ya? Vamos a asumir presión atmosférica, ya para todos los ejercicios que vamos a hacer hoy día, bueno, son dos básicamente, que la presión atmosférica equivale a 101.325 pascales. Tú dirás, ya, pero ¿cómo calculo esto? Eso es dato. En un ejercicio, si te lo dan, si te lo preguntan, te lo dan, y es dato. Y la presión manométrica sería la densidad, la gravedad por la altura. Y ahí muchos se confunden, piensan que, oye, pero acá me están hablando de altura y la persona está bajo el agua, ¿cómo va a ser una altura? Bueno, esa altura es la altura que está a la superficie desde la persona, eso es H, podríamos llamarle también a esa H profundidad, ya que tan abajo está
el buzo sobre el nivel del mar. Entonces me queda 101.325 pascales más la densidad del agua. ¿Ya? La densidad del agua del mar es un poquito más grande que eso sí, ¿ya? Pero acá vamos a trabajar números más cerrados. Por la gravedad, que son 10 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que vendrían siendo en este caso 50 metros. Ya 101.325 pascales más, ¿ya? 1000 por 10 es 10.000. Bueno, eso me da 10.000 y 10.000 por 5 me da 50.000 y por un cero más me da aproximadamente 500.000. Entonces esto me da 500.000 pascales de presión, ¿cierto? Entonces la presión total que va a sentir la persona sería 601.325 pascales de presión. Esa es la presión absoluta, la presión que va a sentir la persona por estar sumergida 50 metros bajo el agua, es decir, aproximadamente 6 veces más presión de lo que siente una persona afuera. ¿Por qué? Porque es una presión atmosférica más 5, presiones que está generando el agua, que son 5 presiones atmosféricas aproximadamente. ¿Sí? Simple, bastante simple. Vamos con el siguiente ejercicio. Una persona sube una montaña y la presión externa, y me comí una T, la presión externa disminuye a 0.78 atmósferas, lo cual tiene sentido, ya que si estás a nivel del mar sientes una atmósfera de presión, pero si subes vas a sentir menos presión porque tienes menos columna de aire sobre tu cabeza, ya menos fluido haciendo presión sobre ti. Si deseas sentir una atm de presión, se debe sumergir en agua. ¿Qué tan profundo se debe sumergir? Sería la pregunta. Ok, entonces queremos de que la presión, justamente que sienta esta persona, ¿ya? Es decir, la persona está en el cerro arriba, vamos a poner aquí una especie de laguna ahí. La presión que está generando la atmósfera es de 0.78 atm, ¿ya? Acá a nivel del mar aproximadamente es una atm, ¿ya? Aquí a nivel del mar es una atm aproximadamente. Cuando uno sube el cerro es menos presión atmosférica porque tiene menos aire presionando sobre ti, ¿ya? Algunos piensan que es al revés, que si subes tienes más presión. No, cuando tú subes al cerro y sientas que se te apunan los oídos, es realmente que tu cuerpo está generando más presión de la que se genera hacia adentro, por lo tanto hay un desequilibrio de presiones. Ok, entonces, ¿quieres sentir una atm de presión en total? ¿Ya? ¿De dónde va a sacar lo que le falta? Bueno, del agua. Entonces, una atm, voy a poner acá una menos 0.78, vendría siendo la diferencia que le está faltando, y esto vendría siendo 0.22 atmósferas, ¿cierto? 0.22 atm. Eso es lo que le falta de presión. Si yo lo multiplico por 101.325, me va a dar el equivalente a cuántos pascales va a necesitar, ¿ya? Entonces lo voy a multiplicar ahora, la calculadora que tengo acá, que tú no puedes ver, me da 22.291. Esto es igual a 22.291 y fracción 291 pascales. Esto es lo que le está faltando para sentir justamente una atmósfera de presión. Entonces lo que vamos a decir ahora es que la presión es igual, vamos a calcular la presión manométrica, porque lo que nos falta a nosotros ya sabemos cuál es la presión atmosférica, nos falta la manométrica. Entonces la presión manométrica vendría siendo densidad por gravedad por altura. La presión manométrica ya la conocemos, es 22.291 pascales, que es justamente lo que le falta para llegar a una atmósfera. Y es igual a la densidad del agua. La densidad del agua la teníamos en el ejercicio anterior, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo, por h. Y nosotros lo que estamos buscando es h en este caso, ¿sí? Entonces, me queda 22.291 pascales. 1000 por 10 es 10.000, ¿cierto? 10.000, acá ese cúbico se va con eso acá. Me queda kilogramos partido en metros cuadrados por segundo, ¿cierto? Por h, ¿cierto? Ok, entonces ahora todo esto pasa dividiendo y me queda 22.291 pascales. Ya aquí, en vez de escribirlo con pascales, vamos a escribir la unidad, ¿ya? Debemos recordar de que pascales, voy a escribirlo por acá, de pascales, equivale. Veamos a cuánto equivale. Esto tiene densidad, son kilogramos sobre metros cúbicos, por gravedad, que son metros sobre segundo cuadrado, por altura, que son metros. Ya vamos a ver cuánto equivale a pascales. ¿Ya? Me queda kilogramos, ese metro con ese metro se va acá,
me queda sobre metro por segundo cuadrado. Esa es la unidad de pascales. Entonces me queda kilogramos sobre metro sobre segundo cuadrado. Y esto va a quedar dividiendo en 10.000, ya, 10.000 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. ¿Ya? Por segundo, y era cuadrado acá. Cuadrado. Y esto es igual a h. Es súper importante trabajar las unidades. De repente ustedes, estudiantes o en el colegio, están muy acostumbrados a no poner la unidad de medida y después llegan a un resultado y dicen, oye, ¿y esto qué era? ¿Era metro? ¿Era kilogramos? ¿Qué lo que era? Yo siempre tengo que trabajar en el mismo idioma. Por lo tanto, si veo que hay unidades distintas, significa que algo está mal. Entonces, kilogramos se va. Segundo cuadrado se va. Metros con 1 al cuadrado se va y me queda solamente un metro, lo cual está bien si estoy calculando una altura. Y 22.291 dividido en 10.000, eso me da 2,2291 metros de altura. Es decir, la persona se debería sumergir 2,2 metros bajo el agua, estando en esa montaña, y ahí va a sentir una atmósfera de presión, que va a ser la presión manométrica, que es la que genera el agua, más la atmósfera, que es 0,78, y va a sentir una atmósfera completa. ¿Ya? ¿Ok? Dejamos la clase de hasta acá, espero te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, chao, chao.